Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo semanal. Hoy estamos comprobando las reacciones pues a los previsibles resultados de las elecciones en Estados Unidos, elecciones que siguen sin tener un claro vencedor, y sobre todo nos encontramos en el peor de los panoramas que tanto los políticos como los analistas económicos habían predicho, es decir, aquel por el cual la cosa estuviera tan reñida que a alguno de los dos, evidentemente a Trump tenía que ser, se le ocurriera pues no estar conforme con los resultados y cuestionar todo el sistema democrático electoral estadounidense, y está dispuesto pues a ir al Tribunal Supremo, impugnar las elecciones, en fin, lo que sea, con tal de no admitir su derrota. Pero ese era el peor de los escenarios previsibles y cabía esperar una respuesta negativa o muy negativa de las bolsas. Está sucediendo exactamente todo lo contrario, una respuesta muy positiva. Eh, Motivos, no tengo ni idea. Lo cierto es que siguen subiendo como si no hubiera un mañana. El SP 500 ahí lo tenemos a un 4,5% de sus máximos históricos y rebotando, en definitiva, desde el soporte que lo tenía que hacer, los 3.200. El Dow Jones igual, rebotando desde niveles muy importantes de medio plazo y a un 6% de sus máximos históricos. Y pese a que es el que más está subiendo en las últimas jornadas, el Nasdaq 100 aún se encuentra pues casi a un 10% de sus anteriores máximos históricos, aun cuando ya hay alguno de los ilustres, de las empresas ilustres, que nuevamente han conseguido un máximo histórico, como fue el caso de ayer en Alphabet o también en Jindong, Synopsys, en fin. Ya hay algunos que lo están logrando. Pero en definitiva, y haciendo un poquito de abstracción, en lo que es desde un aspecto tendencial, no está sucediendo absolutamente nada desde que se alcanzaron los máximos históricos anteriores a principios de septiembre. Como ven, no está sucediendo nada. En el caso del SP 500 tampoco. Es decir, aunque todo nos pudiera llevar a pensar que el lado natural debiera ser el de las caídas, al menos a corto plazo, como consecuencia de que probablemente nos encontramos en lo peor de la pandemia y en el peor escenario posible tras las elecciones, pues está sucediendo lo contrario. Pero lo contrario es que lejos de caer están subiendo, no que tendencialmente esté sucediendo algo, porque no es cierto. Esta lateralidad es la que obedece al medio plazo. Y en el mercado europeo, el IBEX está tratando de enfrentarse a la primera de sus resistencias, que ahora mismo es una resistencia inclinada, es la directriz bajista que guía el movimiento desde mediados de junio, pero no es capaz de romper ninguna resistencia horizontal. La primera de ellas es importante, 7.000, 7.100, pero también al tiempo tenemos que estar muy pendientes de los mínimos que se marcaron hace 4 jornadas y el nivel clave que representa la zona de 6.430. Hay un sector que en estas subidas, que en el DAX son muy evidentes, en el Eurostoxx también, ahí lo tenemos, son muy evidentes, hay un sector que como siempre no está ayudando. Es cierto que a corto plazo no está restando demasiado, pero no está ayudando a conseguir que los índices vuelvan a moverse en la parte alta del rango de fluctuación de medio plazo, y es el índice sectorial bancario europeo. Aquí lo tenemos, incapaz de romper la primera de sus resistencias, el 58,30, y fíjense que siendo ayer y hoy jornadas alcistas, tanto ayer como hoy lleva camino de ser incluso una jornada bastante más negativa, pues incluso terminan en negativo. En sintonía con esto, los dos grandes del mercado español han perdido el buen aspecto que tenían hace 2 jornadas. Fíjense que el Santander parecía romper por encima de esta tremenda resistencia que tenía en 1,81, pero de momento lo que es la tangencia con el techo del canal ha servido para detener el avance del precio y ahora mismo parece en franco camino de buscar incluso el soporte inclinado de la base del canal en la zona de 1,66. Bueno, hay que esperar desde luego a que para recuperar la confianza en el título hay que esperar a ver precios de cierre por encima de los máximos de anteayer y estamos hablando, por lo tanto, de niveles por encima de 1,85. Mientras tanto, creo que simplemente hay que esperar. Y en el caso de BBVA, pues prácticamente igual, porque tras una jornada muy positiva anteayer, la de ayer prácticamente le hizo desandar
el camino recorrido previamente y eliminar las buenas sensaciones que nos estaba dejando tras superar esa tremenda resistencia que era este nivel, la zona de 2,48, 2,49, 2,50 en definitiva. Observen qué tremenda resistencia horizontal. Por eso siempre es bueno aplicar filtros. En este caso, un filtro muy bueno era precisamente esa también resistencia horizontal, la zona de 2,63, que es donde clavado se detuvo ayer. Y con las mismas, pues tratando, o sea, nuevamente perdiendo ese nivel. Luego, único nivel que permite recuperar la confianza desde el lado comprador, precios de cierre por encima de 2,63. Y, y poco más. Bueno, a mí desde luego la situación actual me produce bastante perplejidad y vuelvo a hablar del escenario general, bastante perplejidad, pero bueno, que sean los gráficos como siempre los que nos digan el camino a seguir. Hoy por hoy esto sigue lo suficientemente indefinido en el medio plazo como para posponer determinadas decisiones. Si bien es cierto que en el corto plazo, pues todo parece indicar que el mercado pueda seguir subiendo. También es verdad que en el corto plazo todos los mercados han acumulado tales subidas que a lo mejor corto, a muy cortito plazo, procede también alguna corrección. En fin, en el lado tendencial, insisto, y es la idea que me gustaría dejar como clave, en el lado tendencial, ningún movimiento en los últimos 4 meses ha supuesto ninguna variación importante. Bueno, pues nada más. Cuídense mucho y hasta la semana que viene.